¿Hay necesidad de micrófono? No creo. Sí. Hablen. No, listo. Entonces, el microorganismo que vamos a hablar hoy día es un microorganismo considerado de los ubicuos. ¿Qué significa eso? Que está disperso en el mundo, ¿ya? Es un problema zoonótico que más atenta a sociedades de países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, no así a los países del primer mundo. Sin embargo, a partir del 11 de septiembre del 2001 ya se ha puesto a considerar la actividad que puede tener este individuo en relación a lo que llamamos bioterrorismo, ¿ya? O guerra biológica, ¿de acuerdo? Es un microorganismo entonces que ha sido enunciado a partir desde la Biblia se enuncia en el Génesis, en Éxodo, las características de los procesos infecciosos que originan a estos individuos, ¿sí? Entonces ahí tienen algunas fechas donde podemos rescatar cuáles. A ver, ya, la segunda, la del 1836, que Elbert indica que un proceso puede darse a partir del focos sanguíneos, esto a partir de la sangre. Ya vamos a ver, pero por delante, cuál es el origen. El 36, mismo año, se certifica aquello. Lo que me interesa, en 1877, Robert Koch realiza la siembra y la cosecha de este microorganismo a partir del humor vítreo, o sea, él cultiva el bacilo del anthrax en humor vítreo ocular, ¿es verdad? Entonces él aísla, aspecto que después es corroborado por otras personas. En 1881, Louis Pasteur realiza la producción de una vacuna pese a la indiferencia de muchísimos científicos de la época. ¿Por qué? A ver, ¿alguno de ustedes saben cuál es la temperatura de las aves de granja? A ver, los auces, ¿cómo es? 39 grados. 40. Más de 40, ¿no? Más de 40, 42 concretamente. Y a 42 grados el bacilo anthracis no tiene capacidad de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hace Louis Pasteur? Baja la temperatura de los pollos, o sea, de los gallos, gallinas, etc. ¿Cómo? Las somete a baños permanentes con agua fría y baja la temperatura hasta 38, 37,5, donde sí inocula al microorganismo y se puede reproducir aquella, o sea, como tal. Posteriormente, cuando vuelven a su temperatura normal, o sea, los 42 grados, si bien existe el mismo microorganismo, esta se torna en una bacteria atenuada. Por el cambio de temperatura, entonces no tienen capacidad de producir cápsula, y la cápsula es uno de sus factores de patogenicidad, ¿de acuerdo? Entonces, en esa información, eso es lo que nos interesa. Taxonomía, ahí tienen la especie que nos interesa, Bacilo anthracis. Si bien este microorganismo pertenece a la familia Bacillacea, tenemos ahí a Bacillus cereus, Bacilo megatherium, thuringiensis y también el casei, que tienen la misma proporción genética, pero de todos ellos es el Bacilo anthracis el único que tiene capacidad innata patogénica, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que el Bacillus cereus, por ejemplo, puede originar problemas al
tener una enterotoxina, pero eso es fortuito. En cambio, el que es por naturaleza propia patógeno es el bacilo anthracis. Características, morfología, entonces un bacilo recto, grueso, de bordes cortados. La agrupación, como ustedes pueden ver acá, algo deja de funcionar hoy día. La agrupación entonces se lo denomina en cañas de bambú, como pueden ver ahí, ¿sí? Forma cadenas cortas, apetencia tintoria gran positiva. Ahora, en relación al cultivo, no es exigente nutricional, puede desarrollar en cualquier medio de cultivo, ¿de acuerdo? Pero utilizamos el agar sangre por la mayor potencial de nutrientes y para determinar si este microorganismo produce hemólisis, a diferencia, por ejemplo, del Bacillus cereus. Entonces, no produce hemólisis, ¿de acuerdo? Luego, si nosotros queremos, a ver, paréntesis, cuando Bacilo anthracis está en un medio de cultivo y nosotros realizamos una tinción grama a partir de aquello, no hay producción de cápsula. ¿Sí? La cápsula es un factor de patogenicidad. Entonces, para que se active la cápsula, se le debe añadir al medio de cultivo bicarbonato de sodio y una adición asimismo de dióxido de carbono entre 5 a 10%. Así vamos a estar en capacidad de que las colonias que van a desarrollar, vamos a poder obtener un microorganismo capsulado, que ese es el que nos va a originar la patología posterior. Propiedades fisiológicas. Aerobio no tiene motilidad, a diferencia del Bacillus cereus. Hay mucha confusión entre Bacillus cereus y anthracis, por eso lo estoy enunciando. Ya, presencia de cápsula con las condiciones que hemos enunciado. La temperatura óptima para el desarrollo va a ser entre 35 a 37 grados de temperatura. Más de esta temperatura se inhibe el desarrollo del microorganismo. ¿Ya? Potencial de hidrogenión es el óptimo a partir de 6 hasta 6,8 promedio. ¿Sí? No produce hemólisis. Y ahora, las esporas que encontramos del Bacilo anthracis, que las encontramos en el medio ambiente, especialmente zonas de pastoreo, vamos a denominar así, pastizales, hay trabajos que indican que la espora del Bacilo anthracis dura o puede permanecer, diremos, hasta 7 meses en esos lugares. Los trabajos que han hecho desde hace bastante tiempo atrás. ¿Sí? Entonces es una espora, sabemos que las esporas son formas de resistencia, etcétera, pero esta tiene esa característica particular. ¿Ya? Entonces resisten agentes físico-químicos. Otro aspecto importante, esta espora que tiene alta capacidad de resistencia soporta 1 hora a 160 grados centígrados cuando se hacen esterilizaciones en calor seco, o sea, utilizando el cupinero. ¿Ya? Entonces rompen las estructuras convencionales de unos 100 grados, nosotros determinamos la anulación. A ver, me interesa. Entonces, produce espora, tiene 2 formas, la forma esporulada y la forma vegetativa. Lo que interesa, ¿qué tienen que ver las pseudomonas acá? Hace bastante tiempo atrás se realizaron trabajos de investigación en los cuales
A ver, Ausis, ¿cuál es el apelativo de la Pseudomonas aeruginosa? Bacilo piosianum. Bacilo piosianicum, ¿verdad? Bien. Entonces la piosianina, o también la denominan con ese nombre, sirve como un agente inhibidor hasta destructor del Bacilo anthracis. Por eso está enunciado la participación de las pseudomonas y de su pigmento, ¿de acuerdo? La piosianina. Entonces, fíjense ustedes, están más o menos cerca, pueden ver que la parte central es de color verde, ¿no es verdad? Después se ha hecho una tensión para esporas. Acá tenemos los microorganismos capsulados de una muestra directa, ¿sí? Y de ahí de igual manera. Claramente entonces el espacio refringente no teñido representa la presencia de la espora. Acá se han utilizado tinciones entonces para cápsulas. Las características bioquímicas. Hidratos de carbono, que fundamentalmente hay producción de ácido, pero no de gases, a diferencia de otros microorganismos, especialmente los coliformes, ¿verdad? Estos, como decíamos en la parte superior, pueden o no ser positivos, por lo general más del 80% o un mínimo de 80% determina positividad en una prueba. Las de abajo totalmente negativas. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad? Fíjense que son bastantes, ¿no? Entre toxinas y enzimas. Cápsula presente y asimismo la presencia de plásmidos. Existen dos tipos de plásmidos que le van a otorgar capacidad de virulencia a este microorganismo. Entonces, a ver si tenemos una... Ya. Entonces hay dos plásmidos, les decimos, ¿verdad? El OX1, que origina, produce hemorragias, edema, necrosis. Lo que está dado, lo que consideramos clínicamente como los factores letal, factor de edema y el factor protector, a raíz entonces del OX1, se ocupa de este rango. El siguiente, OX2, que se haya capacitado para producir o coadyuvar en la producción de la cápsula, ¿de acuerdo? Entonces, porque codifica 3 genes que los tenemos enunciados ahí, B, C y el A. Estos genes van a tener la capacidad de sintetizar entonces la cápsula. ¿Por qué va a revestir importancia la cápsula? Porque esta inhibe la fagocitosis cuando el microorganismo se halla en fase vegetativa, no en la esporula. ¿Listo? Fase vegetativa. Eso quede claro. Entonces, lo que enunciamos acá, necesariamente para que se produzcan las cepas típicas que van a producir el anthrax, necesitamos que ambos plásmidos coadyuven de manera paralela. El uno presente, el otro ausente, disminuye la carga y se anula, o si ustedes quieren se atenúa, pero el hecho de ser atenuada va a significar que no tiene capacidad de producir el anthrax. Ahora, anthrax significa carbón. Van a encontrar ustedes como carbunco, carbunclo o pústula maligna. Con esos nombres entonces van a encontrar esta enfermedad, ¿no? El anthrax.
Entonces, acá colocamos nuevamente lo de pastoreo. La forma primaria para los animales es a través del pastoreo. Entonces, ¿qué significa? A partir de las deyecciones se van a secar en los pastizales. A ver, un paréntesis. Primero, los animales que van a contraer el problema del anthrax son especialmente herbívoros. ¿Listo? Tenemos ganado vacuno, ovino, caprino, equino, o sea, caballar, y también los lepóridos, o sea, los conejos. Todos ellos entonces son susceptibles al asimilar digestivamente, pueden o no enfermar, pero en las deyecciones sí van a encontrar los microorganismos. Con un cierto lapso de tiempo va a haber la conversión de célula vegetativa a forma esporulada y permanecen, como hemos dicho, de manera indefinida, certificado hasta 70 años en el medio ambiente. Pueden presentarse dos tipos de colonias. Las rugosas van a corresponder al bacilo anthracis típico, o sea, al patogénico. Las lisas van a corresponder entonces a las cepas que las podemos denominar atenuadas. ¿Sí? Rugosas, entonces patogénicas, lisas, atenuadas. Ustedes van a ver que en otros microorganismos que ya han debido llevar con seguridad el fenómeno es al inverso, ¿no? Las lisas son las que producen el problema y las rugosas, bien. El bacilo anthracis puede tener tres formas de presentación. Una, la cutánea, a través de la piel; otra, la gastrointestinal, por ingesta; la pulmonar, por inhalación. Entonces, pero los requisitos, tenemos acá enunciado que la cutánea llega hasta un 90%, pero un requisito impajaritable para que él o las personas puedan adquirir la enfermedad, la patología, es que existan alteraciones en la piel, abrasiones, soluciones de continuidad, incluso hay muchos casos picadura de insectos. ¿Listo? Entonces, un desorden en la epidermis nos puede originar el problema como tal. En la gastrointestinal, el hecho de ingerir carne mal cocida o cruda del tipo de ganado que hemos enunciado da una alta susceptibilidad entonces a la contracción del problema. Y la pulmonar, que se realiza por inhalación. Entonces, al hallarse las esporas, las corrientes aéreas, entonces van a diseminar y uno por aspiración va a contraer. Aunque podemos decir, para que se produzca el problema de tipo pulmonar, o sea, por inhalación, el individuo debe aspirar, lo voy a denominar así, entre 8.000 a 10.000 esporas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una biomasa corta. Ahora, si bien hemos enunciado que existen tres formas iniciales del anthrax, acá estamos colocando esta que no significa una cuarta. Es el hecho de enunciar que las tres primeras, sea cutánea, pulmonar, gástrica, igual el cuadro va a desembocar en una septicemia, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de los tres tipos va a desembocar en lo mismo, se va a producir septicemia. ¿Cuál es la característica entonces? Que la sangre del individuo infectado es de color negro. Carbunco, les decía, significa carbón, ¿no es verdad? Entonces, esa es una característica particular.
Si hablamos un poco, ustedes pueden ver ahí, el anthrax inhalatorio se inicia como una gripe, puede pasar desapercibido, puede o no existir fiebre, esta fiebre es moderada, pero sin embargo se presenta fatiga que se acrecenta, hay mialgias, se produce una tos que es lo más intrascendente, que puede parecer una gripe, disnea, incrementa la fiebre y se produce una cianosis. ¿De acuerdo? Tenemos otros síntomas y signos por ahí, taquicardias, testores. Lo que importa es que si el paciente no recibe tratamiento, se va a producir el coma y la muerte. ¿Listo? Entonces, eso reviste importancia en cualquiera de los tres que estamos anunciando. El anterior caso, entre 3 a 7 días, periodo de incubación, puede, sabemos que en biología no podemos ser taxativos con las fechas, horas o días. Hay muchos casos que tienen una incubación de 12 días, algunos hasta 2 meses, o sea, 60 días, pero el promedio de 3 a 6. En esta gastrointestinal hablamos de 2 a 5 días a la ingesta de carne. Ustedes dirán, ¿por qué no es taxativo? ¿Por qué no utilizamos 2, 3 o 4 finalmente? El cuadro se va a presentar o a 48 horas o a 72 o 96, dependiendo la biomasa que se ha ingerido. ¿De acuerdo? A menor biomasa, entonces, el proceso de incubación va a tener que ser más largo. Mayor concentración de biomasa, entonces el periodo de incubación es más corto. Entonces ahí tienen los signos intestinal, diríamos que tendría que ser groseramente enunciando el menos conflictivo, porque sin mayor tratamiento vemos que va a existir siquiera 50% de personas que vayan a sobrevivir. El cutáneo. El cutáneo recibe la denominación de mal de carladores. Los carladores son aquellos individuos que trabajan con las pieles, con los cueros del ganado que hemos enunciado, especialmente el ganado lanar, ya sea el ovino o sea el caprino. Entonces, las esporas de este microorganismo se hallan entonces ya sea en el cuero, o sea en el pelo, en las crines, en la lana o, reitero, los pelos de todos esos animales. ¿De acuerdo? Entonces, el inicio del conflicto radica en la presencia de una diminuta picadura. Esta picadura va a ir creciendo hasta formar una vesícula. Esta vesícula va a formar entonces una úlcera. Esta úlcera va a crecer algo más y de pronto va a empezar a formarse, para que sea de fácil asimilación, una costra por encima de la úlcera. ¿Listo? Entonces la úlcera, la costra, esta úlcera es indolora, por eso puede pasar desapercibida tanto en el ser humano como en los animales. La costra va a permanecer aproximadamente 10 a 15 días y puede ir cediendo aún sin tratamiento, pero los microorganismos están invadiendo interiormente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen, acá tenemos la costra, la estamos denominando escara. ¿Listo? Pero para que tenga mayor asimilación, pues
es una cosa. Bien, aquí también pueden copiar. Fíjense, los tres tipos que tenemos, la pulmonar, la intestinal y la cutánea. Mencionados en un momento atrás entre 8.000 a 10.000 esporas para tener un antipulmonar. Cuando les enunciaba el término oblicuo, es lo mismo que decir cosmopolita, ¿no? El tipo de ganado que se infecta y tiene, incluso creo que porcino obviado anteriormente, pero hemos hablado de los lepóridos, o sea, de los conejos que también están en condición de similar a aquel. Pues, un cardador de lana, fíjense. Cardar es lo que en nuestro medio se utiliza el término escarmenar, ¿se entiende? La lana, por ejemplo, ¿no? Hay unos, todavía creo que existen los que escarmenan la lana. Ellos son los individuos de mayor susceptibilidad a contraer el problema. Toda aquella gente que trabaja en curtiembres de igual manera, ¿sí? Entonces, por inhalación. Ya, si bien al presente existen vacunas, ¿sí? Debemos mencionar que las vacunas no están pues a la venta para el público en general. La vacuna solo se la obtiene en grupos restringidos, como ser aquellos individuos que están trabajando en investigación sobre el ántrax, veterinarios en general, las personas que trabajan en curtiembres, los cardadores de lana, ¿sí? Ellas son las personas que pueden tener acceso a la vacuna de manera preventiva y no la población en general. A ver, diagnóstico. El diagnóstico entonces va a depender mucho del tipo de sospecha que se tenga, ¿no es verdad? Sea gástrico, inhalatorio, cutáneo, cualquiera. Pero podemos adelantar que la materia fecal no va a ser una muestra muy significativa para el aislamiento del microorganismo, ¿sí? Va a presentar ciertos problemas, o sea, no se recupera con facilidad, pese a que habíamos dicho que el individuo no es exigente nutricional, ¿verdad? Lo fundamental, entonces, sea sangre, sea secreciones de piel, sea líquido cefalorraquídeo. Olvidaba mencionar que todas las formas de ántrax tienen una alta susceptibilidad de manifestar o producir meningitis, ¿de acuerdo? Cualquiera de las tres. Entonces, por eso estoy hablando de líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo primero, al realizar el cultivo, si quieren, de manera paralela debemos realizar una tinción de grano. En la tinción de grano, entonces, vamos a poder obtener esos microorganismos, ¿no? Esa característica de los microorganismos. Ahora, a ver. Las colonias son colonias rugosas, les habíamos mencionado, opacas, ¿sí? Relativamente duras o compactas, que tienen una característica, se las denomina
en cabeza de medusa, o también las denominan en melena de león, por las rugosidades y esparcimiento entonces hacia los laterales. Entonces, vamos a tener dos placas en las que vamos a poder hacer el diagnóstico. ¿Listo? Primer paso, entonces, una tinción paralela a la siembra. Hay desarrollo sospechoso, entonces podemos realizar este tipo de pruebas, que son en este caso hidratos de carbono, fermentación de azúcares, y realizar el antibiograma para la solución del problema. A ver, tratamiento. Todas aquellas entonces pueden ser, estas son las sensibles, con seguridad. ¿Ya? Cualquiera de ellas se puede utilizar ante la sospecha. Si bien entre las soluciones iniciales para tratamiento utilizaron sulfas, al presente se ve que las sulfas entonces tienen resistencia para este microorganismo. A ver, hay algo más por ahí. La importancia de esto. Entonces, habíamos mencionado inicialmente que hay necesariamente la coadyuvación de ambos plácidos para que se produzca el problema. Caso contrario, tendríamos una cepa atenuada. Esto significa que la podemos utilizar como antitoxina, como vacuna. ¿Listo? Ahora, lo que interesa. En la naturaleza vamos a encontrar al individuo en forma esporulada, no la vamos a encontrar de manera vegetativa. ¿Listo? En la naturaleza está al medio ambiente como espora. Listo. Cuando recién ingresa al organismo, en este caso hablaremos del ser humano, los macrófagos van a ingerir la espora, ¿de acuerdo? Entonces los macrófagos ingestan la espora, no la forma vegetativa. ¿Listo? Ya. A continuación, dentro del macrófago, la espora va a germinar a forma vegetativa. ¿Sí? Esta forma vegetativa, que ya tiene como característica entonces la cápsula, es la que a posteriori va a originar el problema infeccioso. Y les he mencionado que esta cápsula es antifagocitaria. ¿Listo? Entonces germina, se multiplican y van a producir entonces a través de la cápsula las toxinas y las enzimas correspondientes. Esta parte está clara. A ver, Rodrigo, ¿se entiende? Sí, doctor. ¿Seguro? A ver. Deben refrescar. En el ambiente se van a encontrar las Esporas. ¿Listo? y van a No crecer. existen formas vegetativas en el medio ambiente. Ya. ¿Ququé más? Al ingresar al organismo van a ser fagocitados por los macrófagos. Dentro de los macrófagos van a haber el proceso de espora a forma vegetativa mediante la germinación. Que se llama germinación. Entonces, lo que produce la enfermedad no es la espora, es la forma vegetativa.
O sea, al interior, en un proceso infeccioso, no vamos a encontrar esporas. Estas son las formas vegetativas que van a tener estos factores de letalidad que ustedes han fotografiado. ¿De acuerdo? Eso quede claro porque hay mucha confusión. Dependiendo de los autores, entonces se malinterpreta el ingreso. El ingreso y la asimilación de los macrófagos es para la espora, pero dentro de la espora, o sea, dentro del macrófago, la espora va a tornar, va a germinar a forma vegetativa. ¿Sí? Habíamos mencionado al inicio que este microorganismo había sido utilizado a través de la historia del ser humano como un agente para guerra biológica, ¿sí? Bacillus anthracis ha sido utilizado, Bacillus clostridium botulinum, salmonelas, shigellas y Yersinia pestis. Son los microorganismos que constituyen a grosso modo los agentes utilizados en el bioterrorismo, en la guerra bacteriológica. Valga la oportunidad, ¿ya han llevado clostridios? ¿Cómo es? ¿Sí, no? Buenas noches. Clostridium botulinum. No, doctor. ¿No han llevado? Bueno. Clostridium botulinum posee, como todos sus hermanos y primos hermanos, toxinas. ¿Listo? Pero el Clostridium botulinum posee la toxina más poderosa que conoce la biología hasta este momento. ¿De acuerdo? Sabemos, término medio, que para que se desencadene un proceso infeccioso, el grueso de los microorganismos necesita, ¿en cuánto? Su biomasa. A ver, enséñales a los auxiliares cuánto es la biomasa promedio infectante. De 8.000 a 10.000. ¿Ah? 10.000. No, olvídense de lo que hemos dicho. Eso es el ingreso de esporas, pero en condiciones normales. El promedio es 10 a la 5, ¿no? 100.000 microorganismos por gramo o mililitro para que produzcan el problema. En el caso del Clostridium botulinum, la dosis, la biomasa infectante es 10 a la 2. En números enteros, ¿cuánto es eso? ¿Cómo es? Son capaces de sacar su teléfono, ¿no? Para calcular. ¿Cuánto es 10 a la 2? 100. 100. ¿Sí? ¿Y 10 a la 5? 10.000. ¿No? No. 1.000. ¿Cuál es mayor? 100.000, ¿verdad? Pero con el Clostridium botulinum es suficiente que haya 100 individuos por mililitro o por gramo de muestra para que se declare el cuadro clínico. Si no hay un tratamiento, a partir de 6 horas o un poco más, el paciente muere. Entonces, dense cuenta, al margen, como dato referencial también, un microgramo de toxina botulínica tiene capacidad de matar 100.000 ratones de laboratorio. Dense cuenta entonces del poder patogénico que tiene esta toxina. ¿Sí? Bien. Entonces, retornando a lo nuestro, a través de la historia entonces se han producido una serie de sucesos en que se ve involucrado el bacilo del anthrax. Por ejemplo, el año 1979, en la URSS, ex-URSS, en uno de los laboratorios experimentales para guerras biológicas, cabalmente, por descuido se produce un accidente en el que se liberan
las esporas de este microorganismo. Y resultado de aquel descuido entonces han fallecido 105 personeros que trabajaban en dicho laboratorio. ¿Sí? Nada raro que ese laboratorio así de Odessa, pero se lo guarda en secreto. Entonces, y así gradualmente en la historia hasta que llegamos a octubre del 2001, octubre, noviembre, diciembre, enero del 2002, en los que a través de correos inoculan entonces polvo que contenía esporas del bacilo anthracis. Esto ha sucedido en Estados Unidos, en Nueva York, donde el último caso de anthrax había sido dado, qué sé yo, 25 años atrás, y en un individuo que era granjero, ¿no? Pero aquí en la ciudad entonces se contaminan por aspiración, por inhalación, al abrir la correspondencia, los paquetes que se llevaban por correo, alrededor de 22 personas, de las cuales 11 han estado en estado crítico y 5 han fallecido producto del anthrax. ¿Sí? Entonces, eso significa que no debemos descuidarnos totalmente del bacilo anthracis, porque nos guste o no nos guste, si bien en pequeña escala tenemos crianza de ganado lanar, caprino, etcétera, etcétera, hay un riesgo, ¿verdad? Bien, al margen de aquello, les decía, otra forma de diagnóstico de laboratorio podemos dar en un medio de cultivo que no sea precisamente el agar sangre. Vamos a tener igual desarrollo, pues de soya tripticasa, infusión cerebro-corazón, mismo agar nutritivo, lo que sí, de manera paralela, realizar la tinción y realizar, fíjense, otro tipo de pruebas, ya no son fermentación de hidratos de carbono, ¿sí? Son otras pruebas entonces, para que de acuerdo a las respuestas de estas pruebas haya la necesidad de realizar un antibiograma. Entonces los antibióticos ya los tienen, podemos retornar, no hay ningún conflicto, hablamos más de familias que hacer enunciamiento directo del fármaco, ¿verdad? Entonces, eso sería todo en relación al bacilo anthracis, muy olvidado en nuestro medio, pero sin embargo, en el aspecto que les digo del terrorismo, de la guerra bacteriológica, sería más en consideración, aspecto que hasta los países del primer mundo lo tienen en consideración en la actualidad, ¿sí? Por el peligro que podría conllevar aquello. Bien, muchachos, les agradezco por su tiempo, lo hemos hecho de manera acelerada por su examen, dice que van a ocupar esta hora. Entonces, eso es.